Bienvenidos a todos a este espacio. Muchas gracias a Italcol también por permitirnos estar acá. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, entonces pues vamos a dar comienzo ya a la charla. Entonces pues mi nombre es Laura Moreno, yo soy médico veterinaria zootecnista, actualmente soy la gerente de línea del área de bioseguridad del laboratorio Saurofarma, en el cual nosotros manejamos pues los tres pilares básicos de esta área, que son pues el tema de higiene y desinfección, que es el pilar que está habilitado en este momento, el tratamiento de aguas que lo estamos desarrollando y un tema de control de plagas y roedores que también pues, ya tenemos algunos productos para manejar este tema. Como pudieron ver en el video, los que alcanzaron a ver el video, Aurofarma es un laboratorio que pertenece al grupo Italcol. En este grupo nosotros tenemos varias empresas que son líderes en el mercado dependiendo del sector en el que se encuentran y tenemos empresas aliadas como por ejemplo San Marino, Avicampo, Mr. Pig, Porcigenes, que también son del gremio veterinario y también pues poseen altos estándares de calidad. Para contarles un poquito más de la historia de Aurofarma, este es un laboratorio que nació en 1988, pero no fue sino hasta el 2009 que se vincula al grupo Italcol como tal y hasta hace 2 años que cambia su imagen y empieza a impulsarse pues de otra manera y hay una transformación de Aurofarma como tal. Nosotros tenemos la misión y la visión pues de tener siempre productos y desarrollar siempre productos de alta calidad bajo las buenas prácticas de manufactura y pues también llegar a mercados internacionales como por ejemplo hoy en día que ya estamos en Panamá y estamos haciendo alianzas con otros países de Centroamérica. Nosotros también tenemos unos valores corporativos en los cuales pues tenemos el respeto, la honestidad, la lealtad, la perseverancia, el compromiso y ya en el último año pues se vinculó la sostenibilidad como un nuevo valor corporativo, no solamente del grupo Italcol, sino también pues de la empresa vinculada a Aurofarma. En cuanto al tema que nosotros manejamos en nuestros portafolios, pues las especies de trabajo son básicamente todas las que nosotros conocemos en nuestras producciones, avicultura, porcicultura, equinos, ganadería, acuacultura, mascotas, ovinos y caprinos. Y en cuanto a las líneas de trabajo, pues nosotros manejamos todo lo que son antibióticos, antiparasitarios, vitaminas, anticoccidiales, anabólicos, antidiarreicos, una línea premix, línea de antiinflamatorios y analgésico y nuestra propia línea de desinfección. Pero asimismo nosotros tenemos una cantidad de aliados estratégicos que son nuestros aliados comerciales, en los cuales pues tenemos Minagro como por ejemplo los productos Rataquil, Livisto, que es una empresa española que trae muy buenos productos también para porcicultura, también para lechones recién nacidos tenemos unos productos muy interesantes, Farmec, Betanco, Novalfar, entonces, en fin, nosotros tenemos unos aliados estratégicos muy importantes que nos ayudan también a complementar todo nuestro portafolio. Entonces, ya sabiendo que es Aurofarma, les voy a presentar un tema básico de bioseguridad en granjas porcícolas. Vamos a ver los aspectos técnicos y las generalidades de este tema en común. Entonces, lo primero que nosotros debemos preguntarnos siempre es ¿qué es bioseguridad? Porque pues vamos a nombrar muchas veces esta palabra y vamos a tener que seguir escuchando sobre este tema. Entonces, la bioseguridad en sí podríamos decir que es seguridad para la vida, pero para nosotros en sí son todos los procedimientos técnicos, medidas sanitarias y normas de trabajo aplicadas en forma lógica, encaminadas a prevenir la entrada y la diseminación de agentes infectocontagiosos de una producción o de una instalación. Lo que nosotros queremos hacer en sí es prevenir pues que vayan a afectar la sanidad, el bienestar y los resultados técnicos tanto de la producción como tal, como también de las personas que trabajan en ellas. Entonces, pues, en cuanto a bioseguridad, pues, como decían nuestras abuelitas, más vale prevenir que curar, puesto que si nosotros ponemos en una balanza cuánto nos vale un protocolo de bioseguridad para nuestras granjas y cuánto nos vale a nosotros mantener animales en reto sanitario, pues necesitamos medicamentos, entre otras cosas, pero también tenemos que empezar a pensar que cuando el animal está en reto sanitario, no puede expresar sus parámetros zootécnicos de la mejor manera. Por eso, el animal, nosotros tenemos que revisar también pues el animal cómo está invirtiendo su energía, ¿no? Entonces si está invirtiendo su energía en hacer conversión de peso, en hacer ganancia de peso, o si está invirtiendo su energía en luchar contra algún patógeno para que no se vaya a enfermar como tal.
Entonces, pues todo este conjunto de medidas y actividades que son activas o pasivas van encaminadas precisamente a tres objetivos principales, que son aumentar la resistencia de los animales, prevenir la entrada de las enfermedades por medio del aislamiento y disminuir la exposición del rebaño por medio del tema de sanitización, que básicamente pues es el tema de higiene y desinfección. Bueno, en cuanto a los factores que nos afectan la granja, estos factores afectan la bioseguridad de la granja como tal, pues son el material genético que nosotros tenemos, si hacemos inseminación o monta natural, si traemos, si hacemos inseminación, si nosotros traemos el semen de otras granjas o lo hacemos o lo producimos en nuestras propias granjas. También tenemos los reemplazos, las hembras de reemplazo, el viento, el aire. Recordemos que el aire nos puede transmitir patógenos hasta 3 kilómetros de distancia, todo lo que son los equipos, también todos los implementos de trabajo, la mortalidad que nosotros tenemos, también el consumo de agua, el tipo de agua, el alimento, la presencia de otros animales, de roedores también. También tenemos cómo hacemos nosotros la disposición de los desechos y también cómo manejamos nosotros pues la vacunación y el transporte de los animales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la aplicación estricta de las medidas de bioseguridad es la única forma que nosotros tenemos para minimizar al máximo los riesgos que tenemos en nuestras producciones y que amenazan la salud de los porcinos. Entonces, tenemos que estar siempre alertas y que esto, ay, perdón. Esto quiere decir que la clave del éxito del programa de bioseguridad como tal es estar siempre alerta y no descuidar ninguna obligación por elemental que parezca. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cada detalle es importante en la granja, cada detalle cuenta, cualquier cosa que nosotros dejemos pasar sin, por ejemplo, hacer desinfección, que un objeto puede ser un fómite contaminante y ahí podemos arrancar con un problema sanitario en nuestras granjas. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo este tipo de obligaciones y no dejarlas pasar de lado. Para tener un programa integral de bioseguridad y para buscar esa certificación de granja biosegura, nosotros debemos tener en cuenta que cada uno de los puntos es como una cadena, entonces vamos a ir enlazando todo lo que necesitamos. Entonces, en estos programas nosotros debemos tener contemplado el aislamiento, el control del tránsito, pero no solamente de personas y vehículos, sino también de los animales y también de los roedores y las plagas que nosotros tenemos, cómo están transitando dentro de nuestras granjas, para saber cómo están moviéndonos los patógenos que tenemos dentro de las granjas. Los programas de limpieza y desinfección, ojalá pues también con el protocolo de rotación de productos, los temas de cuarentena, medicación y vacunación que son súper importantes, este tipo de programas. También esto va enlazado, por eso van todos enlazados con el plan de monitoreo de enfermedades y el plan de erradicación de enfermedades a través de vacunación también. Tenemos que tener en cuenta también algún tipo de auditorías y acostumbrarnos a que las auditorías no solo deben provenir del ICA, perdón, no solo deben provenir del ICA, sino que también este tipo de auditorías pueden ser hechas a nivel interno y también pueden ser hechas por algunos proveedores, como por ejemplo proveedores de productos de higiene y desinfección que nos puedan colaborar con este tipo de cosas. Los entrenamientos que también pueden ser por este lado con la capacitación del personal y los planes de contingencia que debemos tener en caso de que se nos presente algún riesgo sanitario, algún reto sanitario. En cuanto a la normatividad, nosotros en Porcicultura tenemos la última resolución, que es la 20148, por la cual se establecen los requisitos para obtener la autorización sanitaria y de inocuidad en los predios productores de animales destinados al sacrificio para el consumo humano. Y esto se puede obtener si ya estás cumpliendo la 2640 y si no, pues ya inmediatamente pasamos a empezar a cumplir la 20148. Acá se tienen 5 puntos principales que son sanidad animal, el tema de bioseguridad, el tema de bienestar animal, las buenas prácticas para la utilización de medicamentos veterinarios y las buenas prácticas para la alimentación animal. Entonces,
los 10 pasos para tener una granja biosegura en cuanto a porcicultura, nosotros desde acá los resumimos en 10 pasos para que sea pues mucho más fácil de entender, pero pues esto se va a ir adaptando a cada granja dependiendo de cómo vamos teniendo los registros y cómo vamos teniendo pues nuestros procesos. Listo, entonces las instalaciones y las áreas que nosotros debemos tener en cuenta, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué ubicación tenemos en nuestra granja, el aislamiento geográfico que tenemos en nuestra propia granja, qué distancia tenemos a otras producciones. Es súper importante conocer qué tipo de vecinos Ah, no. tenemos nosotros. Y los vecinos que nosotros tenemos pueden presentar algún tipo de riesgo sanitario para nosotros. Si los vecinos que tenemos son desordenados y no tienen protocolos de bioseguridad para contener sus propias enfermedades, entre otras cosas. Entonces, ¿qué tipo de vecinos tenemos nosotros? Y revisar el perímetro externo y el perímetro interno de nuestras granjas. Entonces, en el perímetro externo es recomendable la cerca viva. Como pueden ver, este tipo de arbusto tipo limonaria es muy interesante. También este nos puede ayudar a ocultar un poco los olores. Y en la parte del perímetro interno podemos sembrar también este árbol que se conoce como el caballero de la noche, que también nos ayuda a ocultar un poco el tema de olores. Las instalaciones y las construcciones pues deben tener un diseño y una organización específica, manejar la orientación de la luz y el aire y materiales de construcción que sean de fácil limpieza y desinfección principalmente. Bueno, como les decía, este es como un plano o un diagrama de cómo sería una granja ideal. Importante que nosotros tengamos un arco de desinfección y que sea el ingreso único a la granja. Luego, en esta zona que vendría siendo la contenida dentro del perímetro externo, vamos a tener una bodega que es básicamente para insumos varios y mantenimiento, la zona social y el casino donde podemos ingerir nuestros alimentos, y la oficina o la parte administrativa. Siempre en el lado contrario y en lo más distante de la granja deberá quedar la compostera. Y luego vamos a ubicar también ya en el perímetro interno, en el área contenida dentro del perímetro interno. Para ingresar a este vamos a ubicar la unidad sanitaria, que ya vamos a ver un poco más a fondo de qué se trata esta unidad sanitaria, y hacemos el ingreso al área de producción. Aquí vamos a tener los galpones o las naves, y vamos a tener también la bodega de alimentos y de medicamentos para estos animales. Lo ideal es que tengamos los perímetros y los distanciamientos a las diferentes granjas que tengamos presentes, o también a otro tipo de producciones como por ejemplo acopio de abonos, plantas de beneficio, entre otras cosas. Para la señalización de las áreas debemos tener en cuenta que también debemos aplicar ciertos avisos BPM, como por ejemplo no ingerir alimentos, prohibido fumar, también las rutas de salida, las rutas de escape, los puntos de encuentro, pero también marcar todas las salas, como por ejemplo la sala de maternidad, la sala de gestación, los laboratorios de inseminación, todos los corrales, corral 1 a 1 con sus números respectivamente, y mantener también toda la parte de los insumos veterinarios marcados y separados por cada uno de sus clasificaciones. Entonces, todos estos avisos y señalización de áreas son muy importantes para obtener este tipo de certificaciones. En cuanto al segundo punto, pues vamos a mantener la motivación y la capacitación del personal al máximo. Es importante que nosotros mostremos liderazgo con ellos, les enseñemos a hacer los procedimientos, tengamos también los libros escritos para poderles explicar a ellos de forma didáctica cómo hacer este tipo de procedimientos. Mostrarles también que nosotros tenemos una actitud de escucha y de respeto y de trato humano hacia ellos, y que estamos dándoles siempre capacitación y oportunidades de crecimiento para que ellos pues puedan entender que la labor se debe hacer también pues no solamente por cumplir una tarea, sino que en este caso hay que ponerle mucho corazón porque estamos trabajando con animales vivos. Entonces, este punto de la capacitación del personal es importante también que ellos sepan qué están haciendo, por qué lo están haciendo, cuáles son las dosificaciones
de los productos que deben utilizar, en qué momento se deben utilizar y cómo llenar los registros, cómo llevar los controles, entre otras cosas. Entonces, como les decía en el tercer punto, ya vamos a hablar del ingreso y el tráfico interno del personal y de los vehículos. Recordemos que la granja no es un sitio de turismo, es un sitio de trabajo, por lo tanto no debe ingresar cualquier persona, sino solamente pues las personas que están autorizadas y que deban tener motivos de trabajo a nivel interno. Lo mismo con los visitantes únicamente deben ser porque deben tener algún tipo de trabajo a nivel interno de la granja. Entonces, como les decía, tenemos que entrar por una unidad sanitaria que está compuesta de una ducha sanitaria y un vestier, en donde tenemos la zona sucia, la zona intermedia y la zona limpia. Entonces, en la zona sucia nosotros vamos a dejar toda la ropa de diario, toda la ropa que viene de la calle, toda la indumentaria, importantísimo, gorras, aretes, joyas, relojes, todo lo que no se necesita dentro de la producción, importante que se quede en esta zona, los zapatos también de diario que vienen de la calle y todo el tipo de objetos personales que vayamos a hacer el ingreso, que pasen por la cabina de desinfección de objetos. Luego pasamos a la zona intermedia donde están las duchas, allí deberemos hacer una ducha descontaminante. En este tipo de duchas utilizamos jabón antibacterial, nosotros tenemos uno que se llama jabón antibacterial 080, en el cual hacemos el baño durante 2 minutos con el producto y el baño total dura 5 minutos entre preenjuague, enjuague y la salida del personal. Luego pasamos a la zona limpia, en donde vamos a ponernos pues la dotación de la granja, lo que es overol y botas principalmente. Hay algunas granjas de tierra caliente que tienen gorras, pero estas gorras deben ser exclusivas de cada granja. No es que el técnico o el personal que vaya a transitar entre granjas lleve la gorra de una granja a otra, porque usualmente ese tipo de elementos nosotros no los lavamos constantemente. Si las granjas van a tener gorras porque estamos en una tierra caliente y tenemos muchas posibilidades de tener sol presente, lo ideal es que se lave con el resto de la dotación una vez se haga la utilización de la misma, junto con el overol el mismo día, y se ponga a secar al sol tal cual se hace con el overol. Listo. Bueno. Para seguir entonces con el tráfico interno, el tráfico de los vehículos, vamos a mostrar un arco de desinfección básicamente que es súper ideal, súper romántico, además porque tiene una nube nebulizada muy interesante, muy bonita. Aquí podemos ver que nosotros no debemos permitir el ingreso de los vehículos a menos pues que tengan trabajos internos dentro de la granja, y también debemos tener un parqueadero, una zona, una entrada única por la cual pues vamos a tener el arco de desinfección. En el parqueadero se van a ubicar los vehículos para que no estén entrando por toda la zona de producción. Entonces, lo importante acá tener en cuenta es que los vehículos siempre deberán tomarse por lo menos 2 minutos para hacer el paso, no deberá hacerse a más de 10 kilómetros por hora, y toda la superficie del vehículo debe quedar completamente humedecida para que el procedimiento funcione. Para el cuarto punto, este es sobre el tema de agua de calidad que debemos tener en nuestras granjas. Vamos a ver en la imagen, hacer una introspección ahí, si nosotros tomaríamos de este tipo de agua que estamos viendo en esta imagen. Creo que la respuesta general sería no. ¿La usaría para el lavado? La respuesta general también sería no, aunque en granjas yo sí he visto que hayan usado este tipo de aguas para hacer lavados. Y también debemos pensar qué tipo de agua están tomando nuestros animales. Entonces es importante tener en cuenta que los parámetros del agua, no solamente pH y dureza, sino que también tenemos que tener en cuenta la contaminación microbiológica que puede llegar a tener el agua, la presencia de materia orgánica, de otro tipo de moléculas químicas y otro tipo de potabilizadores previamente, por ejemplo, si tenemos agua de acueducto veredal o si tenemos agua de acueductos zonales.
En este punto debemos nosotros hacer análisis físico-químico y análisis microbiológico del agua para que nosotros sepamos qué tipo de agua realmente tenemos, y necesitamos obtener aguas que sean potables para el consumo de los animales y agua que sea higiénica para el proceso de limpieza y desinfección. Es muy importante que el agua de lavado sea también un agua potable, que venga también del mismo proceso de potabilización, precisamente para que nosotros aseguremos que estamos haciendo la eliminación de los microorganismos y no que estamos contaminando más al utilizar un agua que no es adecuada. Importante tener en cuenta que la calidad del agua debe ser siempre parte de cualquier programa de bioseguridad, que se tiene el concepto de que cualquier fuente de agua es apropiada para el consumo de los animales, pero no es así porque el agua nos puede transmitir muchas enfermedades bacterianas, virales y parasitarias, por lo cual debe ser sometida a un proceso de potabilización, como les comentaba. Y el éxito o el fracaso de este tipo de actividades pecuarias, por lo general, se ve afectado por la calidad del agua que se utiliza. Recordemos que nosotros y los animales son entre un 60 a un 80% construidos en agua, entonces pues este tema es bastante importante. Pero mantener la calidad del agua no es solamente importante en cuanto al agua como tal, sino que también necesitamos tener y estar seguros que la red de distribución y las redes de almacenamiento pues no sean una contaminación para el líquido como tal. Normalmente en estas tuberías, en las tuberías se nos forma una capa de biofilm, ya les voy a mostrar un poquito mejor ese tema, pero entonces lo ideal es que nosotros hagamos esta limpieza de tuberías y de tanques siempre que vayamos a hacer el alisamiento en las granjas o siempre que hagamos lavados en las granjas de este tipo de tuberías. Entonces, como les decía, hay que hacer mantenimiento y lavado de desinfección de los tanques de almacenamiento de las tuberías y de los puntos finales de consumo, como lo son los bebederos. Entonces, el biofilm básicamente es una formación en la que encontramos microorganismos sobre la superficie. Encima de ellos se van formando las capas proteicas, luego la incrustación mineral y por último la capa de material orgánico, que básicamente es una capa lipídica. Nosotros acá pues vamos a aplicar el desinfectante o el detergente y tenemos que ir arrastrando las diferentes capas para poder llegar a la eliminación de la capa de microorganismos como tal. Entonces por eso es muy importante la escogencia adecuada del detergente, del desinfectante que nosotros vamos a utilizar sobre las diferentes superficies que vamos a manejar. Los biofilm se forman de diferentes formas, valga la redundancia, en cuanto al ambiente que ellos tienen. Entonces, principalmente, por ejemplo, en el agua nosotros vemos biofilm formados de tipo cálcico principalmente, mientras que, por ejemplo, nosotros en el piso, en las mallas u otras cosas, vemos biofilm formados principalmente de capas grasas. Bueno, entonces en el quinto punto, en cuanto a limpieza y desinfección, pues vamos a ver que la limpieza como tal es quitar la suciedad de algo o de alguien, hacer que eso pues quede libre de esos elementos que se consideran sobrantes o perjudiciales. Tenemos dos mecanismos de limpieza, principalmente el mecanismo físico o mecánico, que es básicamente manual. En este tipo de mecanismos nosotros pues vamos a hacer lo que son los arrastres o retiro de las impurezas mediante barrido, raspado, aspiración, cepillado, entre otras cosas. Y cuando hablamos, eso lo hacemos cuando estamos hablando de limpieza en seco, pues lo hacemos a través del barrido principalmente. Y cuando estamos hablando de limpieza húmeda, pues ya estamos hablando de básicamente del tema de restregado y escobillado, principalmente el restregado. También tenemos el mecanismo químico en cuanto a aplicación de jabones y detergentes. Este tipo de productos tienen dos partes que lo componen, que es básicamente una que repele el agua y otra que es afina el agua, con lo cual esa parte que es hidrófoba, que repele el agua, pues esa es afín a todo tipo de grasas y otro tipo de materiales orgánicos, que es básicamente la que hace el arrastre de la suciedad,
mientras que la parte hidrófila pues es la encargada de diluirse en el agua para poder hacer esos arrastres. Entonces, estos son los dos mecanismos de acción. En cuanto al detergente como tal, pues las características que nosotros tenemos que tener en cuenta es que sea emulsionante de la grasa, que tenga propiedades de enjuague para que no desperdiciemos mucha agua, que sea de acción aumentante, que sea de acción indisolvente, que no sea corrosivo y que no vaya a afectar todos los materiales que nosotros vamos a proceder a lavar. Tenemos que tener en cuenta también que para la aplicación de los detergentes tenemos que tener en cuenta la temperatura del agua. La mayoría funciona muy bien en aguas calientes, es decir, en aguas sobre los 60 grados centígrados. El tiempo de contacto que deben tener, la mayoría funciona entre 15 y 30 minutos. El tipo de químico, dependiendo de la suciedad que vamos a eliminar. Y la acción mecánica en cuanto al restregado se refiere principalmente. Entonces, en cuanto al tipo de detergentes que vamos a utilizar, dependiendo pues de la composición de la suciedad, vamos a escoger los diferentes detergentes que tenemos en el mercado. Principalmente tenemos tres, que son alcalinos, tensoactivos y de tipo ácido, que siendo estos últimos, por ejemplo, para utilización sobre minerales y, por ejemplo, cuando queremos hacer eliminación de carbohidratos, vamos a escoger principalmente de tipo alcalino. Bueno, entonces todas las áreas de la granja, todas las secciones deben ser lavadas y desinfectadas de forma exhaustiva entre lote y lote cuando hacemos sobre todo el cargue en precebos. Es importante que, por ejemplo, yo recomiendo mucho en este tipo de lavados hacerlo con un detergente alcalino que nos va a funcionar muy bien en cuanto al tema de grasas por materia fecal del porcino como tal. Cuando nosotros no hacemos el lavado y la desinfección de manera adecuada, no podemos esperar que nuestros programas de bioseguridad sean del todo efectivos. Ah, se ha vuelto habitual que las instalaciones no sean lavadas y que solo se haga desinfección. Esto lo he visto mucho, sobre todo en comederos, en bebederos de tipo móvil, que son equipos que normalmente no pasan por el lavado, sino que simplemente pasan directamente a aplicación, por ejemplo, de yodos o de Virkons. Este tipo de productos se ven inactivados con material orgánico, por lo que no está adecuado el procedimiento. También cuando nosotros hacemos este tipo de procedimientos sin lavado, pues lo que vamos a hacer es aumentar esa demanda del desinfectante de forma considerable y vamos a aumentar también el costo del protocolo y la mayoría de este tipo de productos se inactivan ante presencia de materia orgánica. Entonces, en cuanto a prevención de enfermedades y control de agentes infectocontagiosos, todas las áreas de la granja deben considerarse de modo crítico. Por ello, en todas las áreas de la granja deben establecerse programas que hagan una limpieza y una desinfección adecuada. Entonces, en este caso, como les quiero dejar muy claro que no puede haber una adecuada desinfección cuando no se ha hecho una correcta limpieza. Entonces, insisto mucho en el tema de la recolección de material orgánico para que nosotros podamos hacer una desinfección muy adecuada. En cuanto a desinfección como tal, pues es quitar, según la RAE, diríamos que es quitar a algo la infección o la propiedad de causarla, destruyendo los gérmenes nocivos o evitando el desarrollo. Básicamente es un proceso físico o químico que elimina o inactiva agentes patógenos que son como virus, hongos, bacterias, entre otras cosas, y que se impide ese tipo de crecimiento de estos microorganismos, principalmente en objetos inertes, en superficies inanimadas. Esto es para el tema de desinfección. Cuando nosotros hablamos de asepsia, estamos hablando de ese mismo procedimiento, pero en superficies vivas, es decir, piel y tejidos. Y es muy importante tener en cuenta, o mejor dicho, tener en claro estos dos conceptos, puesto que nosotros necesitamos tener claro para saber cómo está diseñado el producto, si está diseñado únicamente como desinfectante o si está diseñado únicamente como antiséptico o como para los dos usos. En cuanto al mecanismo físico
de acción en cuanto a los mecanismos físicos de desinfección, pues tenemos que es la aplicación de calor, por ejemplo, flameado. Esta es una forma de desinfección en donde elevamos la temperatura a más de 80 grados centígrados y tenemos que tener en cuenta que si tenemos residuos proteicos, lo que podemos hacer es desnaturalizarlos y aumentar ese endurecimiento sobre las superficies. Entonces, por eso es muy importante hacer la limpieza previa antes de aplicar todo tipo de métodos desinfectantes. La aplicación de aguas calientes por encima de los 80 grados centígrados también. Esto principalmente funciona para el tema de hervidos o ebullición. Y la aplicación de desinfección por vapores, por ejemplo, que también es por medio de una máquina vaporizadora. En cuanto a los métodos químicos de desinfección como tal, pues tenemos que a través de la aplicación de sustancias químicas de desinfección, que son pues los desinfectantes que nosotros conocemos en el mercado. Acá tenemos que tener en cuenta la temperatura también del sistema, del agua que nosotros vamos a manejar. A diferencia de los detergentes, los desinfectantes funcionan mucho mejor en aguas a temperatura ambiente. El tiempo de contacto que van a tener, que esto sí depende pues del tipo de molécula que vamos a utilizar y del para qué la vamos a utilizar. Por ejemplo, un glutaraldehído para hacer esterilización en frío de material quirúrgico puede durar entre 12 y 24 horas, mientras que hay otros productos como por ejemplo el mismo glutaraldehído, pero para hacer desinfección de vehículos que puede durar 2 minutos no, nada más en contacto con el producto. En cuanto al tipo de químico que les estaba comentando y muy importante, nuevamente lo menciono, la limpieza previa. En cuanto a las características y propiedades de los desinfectantes, pues es muy importante que sean estables, que sean homogéneos, que sean penetrantes, que tengan solubilidad en agua, porque nosotros nos vamos a aprovechar de las características del agua para mejorar principalmente esas características de los desinfectantes. Entonces es muy importante la solubilidad en agua y que tengan esa disponibilidad y la relación costo-beneficio, pero aquí tenemos que incluir también el riesgo. Pues nosotros empezaríamos a correr riesgo de evento sanitario, de reto sanitario, si no utilizamos un desinfectante adecuado a una concentración adecuada para una utilización adecuada. Los factores que pueden afectar la eficacia de esos desinfectantes, entonces, como les estaba mencionando en las diapositivas pasadas, la concentración del principio activo es muy importante, el tiempo de contacto que vamos a tener y el tipo de superficie, qué tipo de microorganismos y qué naturaleza tienen estos para nosotros escoger el desinfectante. En cuanto a temas de agua, pues la temperatura, la dureza, el pH del sistema y también la presencia de materia orgánica. Acá también tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo llevamos de preparado el producto, hace cuánto lo diluimos y en cuánto tiempo lo vamos a utilizar. Bueno, básicamente nosotros para montar un protocolo, un programa de limpieza y desinfección como tal, pues nosotros debemos hacer primero la detección del material orgánico que nosotros tenemos. Tenemos que saber qué tipo de material orgánico tenemos en nuestras granjas y en cada una de las secciones. Entonces, en maternidad, cuál se da principalmente o qué carga tiene, ceba, precebos, entre otros. Seleccionar los detergentes y los sanitizantes adecuados. Limpiar y enjuagar siempre antes de desinfectar. No mezclar desinfectantes. Esto es muy importante y voy a hacer una pausa aquí para explicarles por qué es importante que nosotros no mezclemos desinfectantes uno con otro de manera artesanal en nuestras granjas. Principalmente anulamos los poderes germicidas o biocidas de estos productos porque los inestabilizamos de manera química. ¿Qué pasa? Muchos de estos productos pueden ser mezclados a nivel laboratorio por formulaciones porque durante la fabricación se ubican diferentes excipientes o diferentes productos químicos que van a servir de vehículos para estabilizar esa formulación química de cada uno de los desinfectantes. Si nosotros lo hacemos de manera artesanal, nosotros no vamos a tener esos vehículos ni tampoco vamos a tener esos excipientes necesarios para estabilizar la fórmula. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que cuando mezclamos esos productos vamos a generar de pronto vapores que no son adecuados para la respiración a nivel humanos, vamos a generar inactivación de los productos, inclusive en algunos casos se pueden presentar algún tipo de estallidos leves que generan
también ese tipo de vapores que nosotros no queremos inhalar. Entonces esto es muy importante, por favor, no hagamos mezclas, no nos pongamos a inventar mezclas en casa, en granjas, porque si nosotros queremos mezclas de principios activos, ya muchos laboratorios nos tienen mezclas de principios activos que pueden funcionar muy bien debido a que tienen los vehículos adecuados y los excipientes adecuados para mantener químicamente estable la formulación. Lo mismo pasa cuando lo mezclamos con diferentes detergentes. Entonces, cuando lo mezclamos con detergentes, inmediatamente se va a perder ese efecto biocida del desinfectante. Vamos a tener que aplicar también algunos criterios de rotación para los productos y vamos a verificar también si está funcionando o no la efectividad de nuestros protocolos. Esto es muy importante también. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que nosotros deberíamos dar la responsabilidad del protocolo de limpieza y desinfección a una persona de la granja que sea la que esté siempre pendiente de manejar los productos, de manejar todo el protocolo, de ir organizando, de ir coordinando cómo debe hacerse todo el alistamiento y cómo debe hacerse la bioseguridad activa durante el proceso productivo. Entonces, básicamente, rápidamente en cuanto a cómo sería el proceso, sacamos todo el equipo y los utensilios, hacemos el raspado primero de toda la materia fecal que nosotros vamos a llevar a la compostera, luego vamos a hacer un barrido para terminar de eliminar toda esa suciedad y que queden todas las partículas un poco más pequeñas ya para poderlas recoger. De ahí sí ya procedemos a hacer la limpieza húmeda, en donde vamos a aplicar el detergente. Una vez queda seco, procedemos a hacer la desinfección y en caso de que se necesite, procedemos a hacer la fumigación. Entonces, un protocolo rápido y básico para poder hacer el tema de la aplicación del desinfectante. Entonces, como les decía, retirar la materia orgánica por medio del barrido, proceder al remojado, hacer un preenjuague, luego aplicar un detergente en el cual vamos a hacer un restregado durante 15-20 minutos. Después de este tiempo, vamos a hacer el aclarado, que es el enjuague, y ahí vamos a ver que la superficie va a quedar visualmente limpia. Esa es la primera verificación que nosotros podemos hacer. Después de esto esperamos a que se seque completamente la superficie, hay que tenerle tiempo y paciencia a esto, hay que dejar secar completamente la superficie y luego sí procedemos a hacer la aplicación del desinfectante. ¿Por qué es importante el secado? Porque si quedan residuales de agua nos va a diluir el desinfectante, entonces nos va a bajar la concentración del mismo y nosotros ya hicimos una dilución para este tipo de productos. Entonces es importante que dejemos secar muy bien esas superficies y luego sí la aplicación del desinfectante para dejarlo actuar pues el tiempo de contacto requerido dependiendo de la molécula que vamos a utilizar. En el sexto punto ya vamos a hablar del control de plagas y roedores. Acá vamos a decir que son vectores y agentes transmisores de enfermedades, por lo cual la granja debería instaurar un programa de control y erradicación. No es aprender a vivir con ellos, es sacarlos del todo de nuestras granjas. No debemos tener este tipo de animales dentro de nuestras granjas. Y lo que debemos hacer es determinar cuáles son los métodos más efectivos dependiendo pues de la necesidad de cada una de nuestras producciones. También tenemos que tener en cuenta el control de los animales, principalmente animales de compañía, como por ejemplo perros y gatos, y otro tipo de animales como por ejemplo aves de traspatio, que no deben circular libremente por las instalaciones, sobre todo las contenidas en el perímetro interno, que recordemos que es el área productiva. Ahí no deben haber presencia de estos animales. Importante que si los vivientes, los operarios tienen este tipo de animales, perros y gatos, los tengan con, protocolo de vacunación al día, desparasitación al día, manejo de pulgas y garrapatas y que deben estar esterilizados, puesto que si no hay esterilización, estos animales van a salir en búsqueda de otros animales y pueden generar contaminación cruzada en nuestras granjas. Estos constituyen también una fuente de distribución de diferentes enfermedades, por lo cual deben ser prohibidos o aislados del contacto de los animales en producción.
Disponer del manejo de residuos sólidos y líquidos también es un tema importante, entonces vamos ya en el séptimo punto para los pasos de la certificación. Acá vamos a tener un sitio para la clasificación y almacenamiento temporal de nuestros residuos, mientras pasa principalmente Campo Limpio, que es el que está en esta zona centro haciendo la recolección. También tener las diferentes canecas clasificadas y con sus tipos de bolsas también clasificadas. Es importante impedir que hayan animales que se acerquen a este tipo de espacios, puesto que también nos pueden generar contaminación y un riesgo para la inocuidad de las producciones. Debe haber el espacio también para la disposición de los insumos agropecuarios, la disposición de agujas y eventos cortopunzantes que deben tener un guardián, y en este guardián debe haberse contenido una sustancia o solución desinfectante. Nosotros principalmente decimos que debería ser un glutaraldehído, y el glutaraldehído deberá cambiarse una vez a la semana para que siga con el efecto biocida y no se vaya a perder ese efecto. En cuanto a la deposición de efluentes excretas y la mortalidad, pues el ICA únicamente tiene aceptado la compostera, por lo cual la mortalidad la vamos a llenar en la compostera y vamos a ir haciendo las diferentes capas como debe estar establecido, y hacer la disposición de manera lo más adecuada posible, siempre dentro de la granja. La mortalidad no debe salir de la granja, y como les decía, hacer el proceso de compostaje. Recoger la porquinaza, y también en este tema nosotros podemos hacer el biodigestor para el manejo de líquidos, de residuales líquidos. La porquinaza debe someterse al proceso de secado y acondicionamiento también dentro de la granja para poder salir después, siquiera para el tema de abonos. Hay que recordar también que está prohibido el movimiento de excrementos porcícolas sin haber sido sometidos al proceso de inactivación, y que este tipo de conductas también pues son sancionables por el gobierno. En el punto 8 vamos a hablar de nutrición y buenas prácticas de alimentación animal. Aquí les voy a contar, yo no les voy a hablar de nutrición como tal, para eso tenemos muchas personas que son mucho más conocedoras del tema de nutrición, pero sí les voy a mencionar que aquí debemos estar de acuerdo a la función y necesidad fisiológica de cada uno de los animales, dependiendo de la edad, del peso corporal, del nivel de producción, si están en preñez y si tenemos actividad física, como por ejemplo con los berracos. Es importante que el alimento que nosotros tengamos en granja tenga su registro ICA, y si nosotros somos productores debemos tener el certificado ICA como productor para autoconsumo. En el punto 9 vamos a hablar del tema de bienestar animal, que la OIE, perdón, la Organización Mundial de la Salud, pues dictó 5 parámetros importantes que debemos tener en cuenta, que básicamente pues que son características básicas de un manejo y óptimo, adecuado manejo y óptimo para la producción. Entonces es muy importante que estas características nosotros las tengamos en cuenta, y es mantener a los animales libres de hambre, de sed y de que no presenten desnutrición, que no tengan miedos y angustias, que no tengan incomodidades físicas o térmicas, que no presenten dolor, lesiones o enfermedades, y que puedan expresar las pautas propias del comportamiento, es decir, que no estén en hacinamiento. Entonces es importante que los animales tengan confort, que estén de manera adecuada, que presente el número adecuado de animales por metro cuadrado, que tengan espacio inclusive pues para poderse mover de forma adecuada y permanecer echados, y que no se encuentren en este tipo de producciones así hacinadas, que no pueden moverse libremente y que siempre van a estar presentando golpizas entre ellos porque no tienen espacios adecuados.
Entonces, principalmente el tema de manejo en porcicultura es muy importante. También hay otras prácticas que se han venido revisando, que han venido siendo controversiales, como por ejemplo el descolmille y el descole, que también se pueden obviar si nosotros tenemos unas buenas prácticas de manejo en cuanto al tema en precebos. Entonces, este tipo de prácticas también han sido controversiales y hoy en día ya no se utilizan tanto, aunque todavía hay granjas que hacen estos dos tipos de prácticas. Entonces, ya para el último punto, respecto a los 10 pasos que veníamos hablando, pues tenemos que hablar del plan sanitario y las buenas prácticas de utilización en medicamentos veterinarios, que todos deben tener registro ICA, que no se deben suministrar o utilizar las sustancias que están enumeradas en este cuadrito que ven acá, como el cloranfenicol o la violeta genenciana de tipo oral, otro tipo de productos. Estos ya están completamente prohibidos por el ICA. No se deben utilizar medicamentos vencidos. Debemos tener la prescripción médica del médico veterinario zootecnista, para los tratamientos que incluyen antibióticos, relajantes musculares, anestésicos y hormonales. Y algunos productos que son de control especial que ya también han venido cambiando, principalmente los que encontramos nosotros con la etiqueta lila. Acá vemos también el almacenamiento y uso adecuado de los insumos biológicos, en donde tenemos que almacenarlos todos según las indicaciones del rotulado, mantener la refrigeración y tener un registro sobre la refrigeración de este tipo de insumos. También la prevención y control de enfermedades infecciosas y parasitarias, tener el registro oficial de este tipo de tratamientos, el plan de desparasitación interno o externo, y el plan de vacunación. Respecto al plan de vacunación obligatoria, hablamos de la peste porcina clásica. Aquí tenemos los dos registros, dependiendo de la ubicación de donde esté la granja y el tipo de chapeta que deba utilizarse. Ya para terminar, quiero dejarles en claro también el tema de los registros y los POEs y POE que debemos tener en nuestras granjas. El POE es el procedimiento operativo estandarizado que aplica para todos los procedimientos que hacemos en nuestras granjas, y el POES como tal ya es para ese mismo procedimiento operativo estandarizado, pero de saneamiento, que incluye principalmente todos los procedimientos de limpieza y desinfección. Entonces, este tipo de registro, POE o POES, debe contener el objetivo, el material que se va a utilizar y los responsables, pero el responsable debe aparecer es el nombre del cargo, el propósito que tiene este tipo de procedimiento que vamos a realizar, el procedimiento descrito paso a paso de la manera más práctica y didáctica que se pueda, y el registro de cómo van a ser los resultados y cómo vamos a hacer la verificación de esos procedimientos. Acá se debe tener una copia de cada uno de los registros, de cómo se van a manejar esos registros. Bueno, en cuanto a la información documental, esos registros que debemos tener. Entonces, el registro de predio porcícola, que pues es el registro que nos da el ICA para arrancar todo el manejo de la granja como tal. El POES, que debe estar, los POES que deben tener el registro de mínimo 1 año, en el cual nosotros tenemos que tener los siguientes registros: ingreso y salida de personas y vehículos, el tratamiento del agua, el registro de limpieza y desinfección. Ahí tenemos que tener limpieza y desinfección de instalaciones, de vehículos, de equipos y utensilios, incluir la rotación de la cámara de desinfección de objetos y también el manejo de pediluvios y rodiluvios, en caso de que tengamos el rodiluvio que no es muy adecuado. Programa de vacunación, el registro del programa de vacunación y cómo se lleva, el control integrado de plagas y roedores, y también ese control de ingreso de aves y mamíferos transitorios que nosotros estábamos hablando anteriormente, y de los otros tipos de animales que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos en la granja 5 animales, 5 perros, por ejemplo, deberíamos tener una carpeta con una hoja de vida de cada uno de los perros, en donde se describa el nombre del animal, la edad, si
si se ha presentado enfermedades, el registro de la vacunación, el registro de la desparasitación, el control de ectoparásitos, entre otras cosas. También la fecha de la esterilización y también si se hace control con el médico veterinario sobre el estado de animal en cuanto a un examen médico general. El tratamiento y la sanitización de la porquinasa, como decíamos, el secado que tenía previo pues para poder ser empacada y el transporte, eso también se debe registrar. El manejo y la disposición de la mortalidad en el compostaje, el registro de compostaje también, el registro de las buenas prácticas de utilización de medicamentos veterinarios, el CARDEX. Y debemos tener en cuenta que las medidas básicas para la bioseguridad de la granja porcícola pues debe contar con la asesoría sanitaria del médico veterinario o del médico veterinario zootecnista, que debe tener pues su tarjeta profesional vigente. Que los animales de producción sean de una sola especie, que debemos tener cercos perimetrales interno y externo, que la granja debe estar siempre limpia, que no debe tener ni maleza, ni escombros, ni basuras de ningún tipo por ahí regadas, y menos dentro del área productiva, con el plan de manejo integral de residuos sólidos que les comentaba. La señalización de todas las áreas, las buenas prácticas de alimentación animal y un buen almacenamiento del alimento, la unidad sanitaria que les mostré al inicio con el vestier, su ducha, el sanitario del arco de desinfección para los vehículos, la dotación al personal de la granja, el personal que labora dentro de la granja y para los visitantes, y el almacenamiento de estos medicamentos veterinarios, los plaguicidas y las sustancias químicas para la limpieza y desinfección. Importante identificar todas las tareas que se deben realizar dentro de la granja, en las diferentes áreas del establecimiento. Además, no solamente de aseo y desinfección, sino que otro tipo de tareas nosotros tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo el mantenimiento de diferentes espacios, entre otras cosas. Elaborar el programa dinámico, llevando a cabo todas las normas de seguridad. El personal siempre debe saber realizar el trabajo asignado y qué responsabilidad debe tener esta persona en su puesto de trabajo. Debe conocer y poner en práctica estas normas, estos procedimientos que nosotros estamos emitiendo desde la parte técnica de la granja como tal. Se debe supervisar la ejecución de los programas, llevar los registros que les comentaba para poder tener un conocimiento de qué acciones hemos realizado y qué podemos mejorar respecto a esas acciones. Hacer programas de mejoramiento continuo, no solamente de bioseguridad, sino de manejo de enfermedades como tal, y mantener actualizado al personal, no solamente de los avances del programa, sino de la utilización de los diferentes productos. Entonces, Lorena, no sé si tengamos preguntas hasta este punto, que aquí ya hemos terminado con la información básica y podemos resolver algunas dudas. Sí, mira, aquí hay algunas preguntitas por interno. Preguntan, ¿qué tipo de sinergia o quorum sensing se puede dar en los biofilm? Bueno, en los biofilm se puede dar diferentes patógenos. Ahí nosotros podemos encontrar mucha cantidad de patógenos, principalmente bacterias y hongos que viven en un medio húmedo y que les interesa mucho estar ahí presentes. Okay. ¿Qué tipo de detergente, según su pH, alcalino, neutro o ácido, se debe utilizar para realizar la limpieza? Bueno, dependiendo de la limpieza de qué vamos a hacerlo. Por ejemplo, si nosotros vamos a limpiar los corrales de ceba, esos corrales, lo ideal sería utilizar detergentes de tipo alcalino. Para hacer la desincrustación mineral en las tuberías, por ejemplo, utilizamos detergentes de tipo ácido. Y los mal llamados neutros, porque los detergentes usualmente no vienen en pH neutro, sino que le dicen neutros es porque no tienen olor. Esos también los podemos utilizar para hacer lavados en zonas donde no tengamos tanta presencia de materia fecal, como por ejemplo en bodegas o en los baños, en las zonas de oficina, las zonas sociales, entre otros. ¿Con qué frecuencia se deben realizar la limpieza de las porquerizas?
Bueno, lo ideal es que nosotros normalmente, sobre todo en los corrales de ceba, se hace lavado periódico, solo con agua, por lo que está la presencia de los animales. Normalmente estos corrales se hace diariamente o día por medio, dependiendo de la cantidad de animales y de la cantidad de personal que nosotros tenemos. Si podemos hacer el retiro diario de esa materia fecal, es mucho más fácil luego hacer los lavados. Estos lavados se deben hacer cuando no haya presencia de animales, es decir, cuando el lote haya salido. Preguntan que qué enfermedades transmiten las ratas a los cerdos. Bueno, pues las ratas son vectores de muchas enfermedades. Ellos también pueden inclusive portar, por ejemplo, salmonela, coccidia, E. coli, entre otros patógenos. Entonces, ellos son portadores de muchos patógenos. No, esas son todas las preguntas que tengo por interno. No sé si alguien en ese momento quiera abrir sus micrófonos y si tiene alguna otra pregunta. Por aquí acaba de llegar una. En caso de cama profunda, ¿cómo se realiza la desinfección? Bueno, ya empezaron a Bueno, llegar el las caso de preguntas. cama profunda, el tema es diferente, porque nosotros utilizamos cama profunda principalmente en maternidad. Entonces allí lo que nosotros hacemos es que durante los 21 días que están contenidos estos animalitos ahí en maternidad, le hacemos limpieza diaria al cisco para que no vaya a haber sobre todo focos de humedad, y una vez salga el destete podemos hacer la recolección de la cama. Si vamos a hacer el reciclaje, podemos dejarla en la misma zona, hacer el procedimiento de sanitización como tal, y luego hacer la aplicación de un desinfectante que sea efectivo frente a materia orgánica, como por ejemplo el uso de creolinas. Nosotros tenemos un producto que se llama Creol, que lo recomiendo, y mantener sobre todo la parte donde van a estar los lechones muy seca. ¿Qué pasa si realizo la limpieza con agua y yodo? ¿Le afecta al animal? No, pues es que el agua y el yodo no me van a hacer limpieza como tal, me van a hacer desinfección. Entonces, el yodo es uno de esos productos que normalmente tienen utilización como antiséptico y como desinfectante. Recordemos lo que les decía en algún momento, que es muy importante tener en cuenta si se puede utilizar la diferencia entre desinfección y asepsia. Entonces, cuando tenemos productos así que pueden ser antisépticos y desinfectantes a la vez, se pueden aplicar en presencia de animales, precisamente porque tienen también ese uso como antiséptico, es decir, que puede ser como desinfectante. Él no nos va a hacer limpieza. Tenemos que tener en cuenta que por más de que yo tenga una base espumosa, no va a hacer limpieza. Este producto es diseñado para hacer desinfección como tal. Normalmente los yodos se ven inactivados frente a materia orgánica, todos los yodos. Por eso usualmente se utilizan principalmente en piel intacta para hacer embroque prequirúrgico, que es como el principal uso y fue el diseño principal para el que se creó el yodo. De ahí pues partieron las otras utilizaciones que nosotros tenemos en el mercado para este producto. Que es ideal que si vamos a utilizar el yodo para hacer desinfección. El manejo de la cuarentena de animales nuevos, ¿cuál es la recomendación? Bueno, siempre mantener el aislamiento de estos animales y hacer las aeroterapias por lo menos una o dos veces a la semana para hacer la contención de los posibles patógenos que puedan llegar a tener. Entonces, las aeroterapias son recomendables en este caso de cuarentenas. Y obviamente en la parte del tráfico, perdón, ahí te complemento, en la parte del tráfico de personal, la zona de cuarentena debe ser una de las últimas visitadas en la granja. Entonces, primero hacemos todo el recorrido de la granja y luego sí iríamos al área de cuarentena, que sería lo último del día, por así decirlo. Si se desea realizar desinfección física con flameado y con químicos, ¿cuál se realizaría primero y qué tan conveniente sería? Bueno, en ese caso lo primero que se hace es el flameado y luego sí se aplica
el desinfectante. Que es importante que se haga limpieza previa, siempre que se haga una muy buena limpieza previa, sobre todo porque el flameado, si tenemos todavía residual proteico, como les comentaba, lo que puede hacer es una carcha que luego es más difícil de quitar. Entonces es importante que hagamos una buena limpieza previa. Pero el flameado iría primero y luego sí la desinfección química. Residualidad de estos desinfectantes para animales de sacrificio, tiempos de retiro. Bueno, normalmente nosotros no aplicamos los desinfectantes sobre los animales. Entonces, en sí, el animal no lo va a absorber y no lo va a tener pues en su circulación sanguínea. Por lo tanto, el tiempo de retiro no aplica en este caso. Sin embargo, nosotros recomendamos que la desinfección no se haga, la desinfección como tal no se hace sobre los animales. Y cuando vamos a hacer aspersión de ambientes, esas aeroterapias, lo que vamos a hacer es a disparar hacia el techo, hacer la nebulización, la aspersión disparando hacia el techo y procurando que no hacerla directamente sobre los animales. La última desinfección o aeroterapia que se debe hacer en el lote de salida debe ser por lo menos unos 3 días antes del lote de salida. Preguntan, en una granja mixta de 5.000 madres, con sistema mixto, sitio 1 y 2, con tipo SLAT, fosas, y sitio 3, cama profunda, ¿conoce una manera de cuantificar el sistema de gestión de bioseguridad? He escuchado de los 1.000 puntos de evaluación de bioseguridad. Sí, pues en ese caso también habría que evaluar sitio a sitio para luego hacer un global. Es importante primero hacer el detallado de cuánto sería el sitio a sitio, pues lo que me dice que el manejo es diferente en cada uno de los sitios. Entonces, primero recomendaría hacer el detallado de cada sitio para luego sí hacer el global de la granja. Para esta situación de pandemia, ¿hay alguna medida nueva para ingreso a las granjas? Bueno, la ventaja es que en el área agropecuaria nosotros ya habíamos venido adelantando ese tipo de lavados, por ejemplo, el baño antes de ingresar a las plantas, el uso de pediluvios, el lavado de manos constante. Entonces, básicamente a nosotros no nos ha generado un impacto muy grande en cuanto a la producción porque dentro de nuestras plantas de producción ya tenemos protocolos implementados. ¿Qué sería? Fortalecer la gran mayoría de protocolos, sobre todo de ingreso de personal, en la cual vamos a ser un poco más estrictos con el tema de objetos. Ya no sería desinfectar los objetos que van a hacer el ingreso solo al área productiva, sino desinfectar absolutamente todo lo que va a ingresar a la granja como tal. Y también tener en cuenta los otros protocolos que ha venido dictando el gobierno nacional, como por ejemplo la toma de temperatura, el registro de las personas que ya lo hemos tenido, el registro de personas y vehículos, pero la toma de temperatura también, que es uno de los protocolos adicionales, en el cual pues vamos a tener el dato completo de la persona que llega a la granja, y también lo que les digo de desinfección absolutamente de todas las superficies. También implementaríamos la desinfección de las cabinas de los vehículos como tal, o sea, porque normalmente lo hacíamos solamente a nivel externo, ahora pues implementaríamos la desinfección a nivel interno. Por ejemplo, mañana tenemos una charla en la que vamos a hablar sobre instalaciones y ahí vamos a mencionar de cómo se haría la desinfección a nivel interno del vehículo, que básicamente es por medio de la utilización de productos así como ácido hipocloroso o un amonio cuaternario que pueden ser utilizados en presencia de personas. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es fortalecer la limpieza de las superficies que usualmente no limpiamos, como por ejemplo en el área administrativa, todo lo que son los computadores, las perillas de las puertas, entre otras cosas, la nevera, los sitios de almacenamiento de medicamentos también, si tenemos vitrinas, entre otras cosas, implementar una limpieza mucho más exhaustiva de este tipo de superficies y hacerlo por lo menos 2 veces a la semana, porque el coronavirus puede durar entre
3 días, más de 3 días en superficies plásticas y superficies metálicas. Entonces, por eso es importante hacerlo como mínimo 2 veces por semana. Si pudiéramos hacerlo más veces sería mucho más ideal. Y también hacer aspersiones de este tipo de ambientes en los que generalmente procedemos a estar varias personas de tipo administrativo o de tipo operativo. ¿Es recomendable usar formol en los pisos siempre y cuando se hayan sacado los animales? Bueno, el tema del formol es un tema que es controversial también porque esa molécula pertenece al grupo de los aldehídos. En el grupo de los aldehídos nosotros tenemos 3 aldehídos en el mercado que son el formol, el glioxal y el glutaraldehído. Resulta que el formol es cancinogénico y pues no es biodegradable. Mientras que, por ejemplo, bueno, lo otro del formol es que es un desinfectante de nivel intermedio, así como el glioxal. Mientras que el glutaraldehído es un aldehído también, es de nivel alto de desinfección, es un DAN, nosotros los conocemos como DAN, que es desinfección de alto nivel, es un producto que es biodegradable, no es corrosivo ni es dañino con las superficies, entonces es mucho más amigable para utilizarse. El formol es porque es bastante económico, pero tiene esos problemas que mencionaba, sobre todo pues para los operarios que van a hacer la aplicación cuando lo hacen, que por lo general lo hacen sin la utilización de EPPs. Yo usualmente no recomiendo formol, no lo tengo tampoco dentro de mi lista pues de desinfectantes de elección. Yo lo que usualmente recomiendo para utilizar en ese caso es el glutaraldehído, que pues le tengo mucha más confianza y me parece que es un producto que genera muchos mejores resultados, perdón, a nivel microbiológico. ¿Cómo podría evaluar una desinfección tanto de superficie como de ambiente? ¿Y qué desinfección y productos recomienda? Bueno, ahí sí ya tendría que armarte un protocolo completo de desinfección para tu granja, porque lo ideal es que nosotros armemos los protocolos dependiendo de las necesidades de nuestros clientes. Entonces, si quieres, te puedo colaborar con mis datos para que me escribas y te pueda generar una información mucho más clave sobre esto. Pero a grosso modo, ¿qué te digo? Normalmente tenemos siempre 2 productos en granja, que es el detergente alcalino, el detergente ácido, y de ahí tenemos otros desinfectantes que básicamente serían un desinfectante para pisos, que utilizamos principalmente creolinas o glutaraldehídos, un desinfectante para ambientes, que es el que utilizamos amonios cuaternarios o ácido hipocloroso, y el desinfectante terminal, que también puede ser usualmente glutaraldehído, que es para hacer termonebulizaciones, básicamente. Entonces, a grosso modo, ¿cómo se hace la verificación? A través de pruebas microbiológicas principalmente. La verificación de limpieza se puede hacer de 2 formas y es a través de verificación visual, que es decir, está limpio o no está limpio, a mis ojos está limpio o no está limpio, pero este tipo de verificación no es muy confiable. Y se puede hacer a través de diferentes métodos que ya son hisopos, por ejemplo, cajas de Petri, entre otro tipo de muestras microbiológicas que se pueden realizar en campo. Nosotros tenemos varias formas de hacer este tipo de muestreos y tenemos equipos propios y alianzas con Laboratorios Labicol, con la cual hacemos muestreos adicionales. Entonces, la parte de verificación también es muy interesante, tiene muchas formas de hacerse y lo principal es que tenemos que hacer microbiologías. No deberán hacerse pues todos los días ni de manera constante, pero sí lo ideal es que nosotros hagamos microbiología por lo menos una vez al año para que nosotros sepamos qué tenemos en nuestras granjas, qué patógenos hay, cómo estamos, nos hagamos como un plano sanitario de qué está pasando en nuestras granjas. Preguntan que en qué consiste la aroterapia que se menciona para los animales alojados en cuarentena.
Bueno, básicamente es hacer aspersión con algún producto desinfectante, como te decía, amonio cuaternario o ácido hipocloroso. Las dos moléculas las trabajamos también. Nosotros tenemos, en el listado de moléculas que trabajamos, utilizamos varias moléculas precisamente para poder adaptar los programas a cada uno de nuestros clientes. Entonces, la aeroterapia básicamente es hacer una aspersión con una bomba de espalda, boquilla de gota fina, muy fina, disparada hacia el techo y que se pueda llenar la nube, pueda llenar todo el espacio, toda la instalación que en donde vamos a realizar esta aeroterapia. Preguntan que qué tan recomendable es la desinfección con cal. Bueno, la desinfección con cal es muy interesante. De hecho, en avicultura utilizamos mucho la cal también para hacer el alistamiento de granja antes de aplicar, por ejemplo, la cama, que la cama avícola sí es una cama profunda que usualmente tiene 10 a 15 centímetros de profundidad de viruta o cascarilla de arroz. Entonces, nosotros aplicamos la utilización de cal es muy importante también. Si se puede hacer el blanqueado previo cuando estamos haciendo el alistamiento, lo haríamos antes de aplicar los otros desinfectantes, antes de aplicar todos los otros desinfectantes, inmediatamente después de que se haga la aplicación del lavado, esperamos a que se seque, ahí aplicamos la cal y luego sí continuamos a hacer el resto de la desinfección como tal. Preguntan que si existe algún formato para la trazabilidad en el proceso de desinfección. Claro, sí, existen formatos para los procesos de desinfección, para llevar el recuento de qué actividades se han hecho. Esos formatos sí existen, de desinfección de espacios y desinfección de equipos. ¿Cuántos días usted recomienda hacer la desinfección interna de la granja? Bueno, el alistamiento depende del número de corrales que nosotros vamos a alistar y de cuánto nos demoremos haciendo toda la gestión, porque depende pues también del número de operarios que tengamos dispuestos para la tarea. ¿Cuánto debe ser el vacío sanitario? Mínimo, 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 el vacío sanitario debe ser entre 3 y 4 días. Eso quiere decir que 3 y 4 días que el espacio debe estar libre de animales. Entiendo también que entre más días abiertos, este vacío sanitario funciona mucho mejor, pero también repercute mucho en el tema de costos. Entonces, por eso nosotros hablamos de un mínimo, mínimo de 3 a 4 días de vacío sanitario para las instalaciones porcícolas. Ideal, 7 días. ¿Cómo identificamos un producto que sea acorde para desinfectar solo espacios y equipos y otro para hacer descargas ambientales? Bueno, en ese tema, si quieres, yo te invito a que mañana también participes de la charla que vamos a tener. Mañana voy a explicar el nivel de desinfección y el tipo de microorganismos que se atacan dependiendo del nivel de desinfección en el que está el producto. Entonces, en desinfección se habla de 3 niveles, así como rápidamente les voy a explicar. En desinfección se habla, académicamente hablamos de 3 niveles: nivel bajo, nivel intermedio y nivel alto. Cada uno de esos niveles ataca a diferentes grupos de microorganismos. Por ejemplo, en el nivel bajo atacamos algún cierto número de bacterias y un par de virus, por ejemplo, virus grandes de envoltura lipídica. En el intermedio ya atacamos un poco más de números de bacterias, otra cantidad de virus, unos virus pequeños también. Y en la desinfección de nivel alta ya llegamos inclusive a algunas esporas bacterianas y algún tipo de virus mucho más fuertes, como por ejemplo ya los que son virus pequeños sin envolturas, que son esos virus supremamente difíciles de eliminar. Entonces ahí vamos, dependiendo del nivel de desinfección, vamos también ubicando el tipo de microorganismos que vamos a eliminar. Por eso les digo que es muy importante que nosotros hagamos un plano sanitario de nuestras granjas, porque muchas veces nosotros tenemos un patógeno en la granja y usamos otro tipo de productos sin saber qué patógeno tenemos. La mayoría de las veces los productos son de amplio espectro, pues estos no son selectivos como los antibióticos que atacan un patógeno determinado, sino que este ataca todo tipo de patógenos que estén presentes siempre y cuando se encuentren en el nivel de desinfección que van a atacar.
Que si se continúa realizando el triple lavado de los recipientes de los biológicos. Si Sí, se continúa manejando los canutos para el control de roedores. también. Y que cada cuánto tiempo se recomienda chequearlo, igualmente el agua. ¿El agua? Sí, ¿Chequear el el agua, agua. Lorena? Sí, Ah, bueno, chequear el chequear agua y chequear. el agua deberíamos chequearla siquiera como mínimo 2 veces al año, o sea, semestralmente. Deberíamos chequear el agua, hacerle los dos análisis, el físico-químico y el microbiológico, para que nosotros podamos ajustar el protocolo de potabilización de agua como tal. Entonces, el agua sí debería chequearse como mínimo 2 veces al año. En cuanto al triple lavado, sí, también se utiliza para envases biológicos y para envases de plaguicidas también, plaguicidas e insecticidas. Y la utilización de canutos para los roedores también se utiliza, aunque se utiliza más la caja trampa negra, conocida también en el bajo mundo como el rataurante. Entonces, esas cajas negras también son bastante utilizadas. Sin embargo, el canuto también está permitido, es utilizado siempre y cuando estén ubicados en zonas donde no haya contacto con los animales de producción, esos canutos. O sea, esos principalmente nos pueden servir para zonas externas, para bodegas de almacenamiento, por ejemplo, la bodega de mantenimiento de operario de oficios varios, ahí podríamos tener canutos sin ningún problema. Para el tratamiento de agua, ¿qué cantidad de cloro, ya sea en pastilla o líquido, se le agrega? Por ejemplo, a un tanque de 1000 litros. Bueno, la cantidad de cloro sí, dependiendo del producto, porque no sé qué producto vas a utilizar, las pastillas también todas vienen en diferentes cantidades, pero lo que sí te digo es que debemos garantizar que al final de la cadena de la distribución del agua, midamos el cloro y nos dé en 5 partes por millón. ¿Qué producto recomiendas para el control de roedores? Bueno, nosotros manejamos uno que se llama Rataquil. Ese producto nos ha funcionado muy bien. Lo tenemos en presentación de pellet y lo tenemos en presentación de bloque parafinado. Por aquí una persona dice que tiene una duda con la aplicación de la cal en avicultura. Se aplica después de desinfección general y ya para recibir cama, y por último se hace termonebulización. ¿Por qué se recomienda antes de desinfección? No se perdería. No, porque es que la idea es que la cal se utiliza principalmente para el sellado del piso. Y lo ideal es que nosotros pongamos la cal y encima pongamos la cama, porque la cal nos va a servir también como una especie de barrera que separa el piso y todos los patógenos que pueda tener el piso, principalmente si es de tierra, y encima ya podemos poner la cama como tal. Ahí, luego de que ponemos la cama, ya empezamos a hacer las aeroterapias y todo el desinfectante que vamos a utilizar, que vamos a nebulizar, todo ese desinfectante va a ir cayendo sobre la cama y nos va a ayudar a hacer desinfección sobre la cama. También el último paso siempre va a ser la termonebulización y esto es cuando ya esté completamente listo el galpón o la nave que vamos a termonebulizar, porque después de ese procedimiento debemos garantizar por lo menos 12 horas en las cuales no haya ingreso de ningún personal ni de nada. O sea, de nada durante 12 horas para que el procedimiento quede completamente bien hecho y también garanticemos que ya haya una suficiente ventilación para que el personal una vez ingrese no vaya a respirar este humo desinfectante. ¿Qué producto recomiendas para el control de mosca? Bueno, para control de mosca, en este momento Aurofarma no tiene ningún producto directamente, pero les puedo recomendar, por ejemplo, si utilizan ajita o si utilizan otro tipo de insecticidas, lo ideal es que hagamos la mezcla con melaza o algunas sustancias gaseosas como por ejemplo la Coca-Cola, para que le demos ese toque dulce y podamos atraer mejor las moscas. Muchas veces estos productos no funcionan muy bien es precisamente porque se diluyen únicamente en agua y no le damos ese toque dulzón que la mosca necesita pues para atraerse de manera más adecuada. Entonces ese es como un tip adicional, un truquito que le hemos venido aprendiendo a los ganaderos y es mezclar ese tipo de productos como por ejemplo la ajita con Coca-Cola o con melaza.
Vale, no, Lorena, con mucho gusto, como les reitero la invitación para el día de mañana. Mañana voy a ampliar un poco más el tema del uso de desinfectantes como tal, para los que quedaron con esas dudas sobre los niveles de desinfección, de cómo escoger el producto y esto. Mañana voy a mencionar muchísimo más sobre este tema y nada, pues los esperamos también mañana para que sigamos aprendiendo y les doy muchas gracias a todos por estar aquí presentes, por permitirse este espacio y permitirme a mí compartirles toda esta información.